cuando me invitaban, la verdad que yo disfruto el conocer a iglesias a la cual yo no he estado, pues aunque sea por medio de estos medios. Alguien dijo que las redes sociales te acercan de personas lejanas, y eso es cierto. Yo aquí en Alcalá de Henares, y aunque nos separan muchísimo la distancia, pero parece ser que estamos junticos. Esto es un milagro, es una maravilla. Nos acerca de personas lejanas. También las redes sociales nos han alejado de las personas que tenemos cerca, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, las redes sociales es lo que, cuando se usan para mal, es lo que pasa. La gente que nos rodea, hermanos, nos volvemos fríos, insensibles. Ya todo lo decimos por WhatsApp. En una casa todo el mundo siempre conectado a los teléfonos. Y la comunicación se ha perdido. Por eso es que a veces la tecnología nos aleja de las personas que tenemos cerca. Pero gracias a Dios por estos medios, que podemos disfrutar de un nuevo culto. Y yo he estado meditando qué compartir. Y el Señor ha recordado un pasaje de las Sagradas Escrituras maravilloso, el cual yo disfruto muchísimo. Así que todos aquellos que quieran acompañarme a las Sagradas Escrituras, segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a estar ahí leyendo una porción de las Escrituras, y yo ruego al Espíritu Santo que Él me ayude para poder explicarlo lo mejor posible y que ustedes me puedan entender. Porque el éxito de un predicador siempre radicó en que le entendiesen, no en que le aplaudiesen. Si ustedes me entienden, esto será un éxito. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondía al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey David y trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lo-debar, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé, y él respondió: he aquí, tu siervo. Padre, en esta tarde te ruego que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que las familias que están conectadas, los terminales que están conectados, todos aquellos que puedan oír tu palabra, Señor, venga trayendo sanidad al alma, venga trayendo suavidad a las heridas, sanándolas, restaurando, Dios mío, las vidas, levantando, fortaleciendo, corrigiendo, Señor, levantando y derribando, Señor, sea como sea, pero te rogamos que no guardes silencio, porque no hay mayor dolor para nosotros que tú guardes silencio, Señor. Necesitamos que tú nos hables. Yo te pido por mi persona, que si han de mezclarse pensamientos humanos, Señor, tú vengas trayendo sobre mí la detención, Señor. No permitas que mis sentimientos humanos, la psicología humana, se mezcle con lo que tú quieres hablar hoy. Queremos oírte a ti, Señor. Si tú nos hablas, nos harás bien. Gracias. Y te pido que lo que está atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar hoy, Señor. Gracias te doy, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Antes de desarrollar esta porción de la Escritura, para entenderlo, hermanos, tenemos que viajar al pasado. En nuestras Biblias, hermanos,
tenemos que ir unos capítulos hacia detrás. Y para entender, hermanos, este pasaje en todo su contexto, tenemos que irnos a 2 de Samuel, capítulo 1. Ahí en el inicio de la segunda carta o el segundo libro de Samuel ocurre algo que para mí fue impactante, hermanos. Para entender en todo su contexto este pasaje, tenemos que remontarnos al día que David hizo algo. El día que David, dice la Biblia, que levantó una endecha. Y esto es algo muy interesante, hermanos. Cuando nosotros vamos a 2 de Samuel, capítulo 1, y vamos al verso 17, ahí vemos un título que pone, dice, David endecha a Saúl. Esto es algo interesante, hermanos, porque cuando nosotros buscamos en la etimología es la ciencia que estudia la raíz de las palabras desde el origen. Y cuando nosotros, hermanos, vemos en la palabra, ¿qué significa la palabra endecha? La definen de la siguiente manera. Una endecha es una composición poética que alguien compone cuando se le muere un ser querido. Alguien compone un poema que en Israel también se cantaban, porque los poemas también se convertían en alabanzas. Y David era un cantor, David era un salmista por excelencia. A él se le atribuye casi todo el libro de los salmos, no todos porque algunos son los hijos de Coré, y hay algunos salmos por ahí que se atribuyen a otras personas, pero David es el salmista por excelencia. A David se le atribuyen los mayores salmos. Y es al rey David el que es un experto en componer, el que esta vez va a componer una endecha. Se va a lamentar de la muerte de un ser querido. Pero ¿saben ustedes que el primero en levantar una endecha no fue David? ¿Saben ustedes que el primero en lamentarse de la muerte de un ser querido no fueron los hombres? ¿Sabes que el primero en levantar una endecha en el universo fue el propio Dios? Y ahora yo lo voy a demostrar porque yo no digo nada que no pueda demostrarlo con las Sagradas Escrituras. Por eso Dios, hermanos, por eso Dios es el único, el primero y el principal que entiende a un enlutado, porque Él conoce el dolor de la separación. Él fue el primero en levantar una endecha. Saben ustedes que en la Biblia, cuando estudiamos profecía, hay algo que se llama profecía de doble referencia, o los que saben dicen que también se denomina profecía de doble cumplimiento. Es decir, que en el momento que se da una profecía, se está revelando una verdad presente, pero también puede estar oculta una verdad del pasado. O al contrario, se revela una verdad presente, pero está escondido algo futuro. Eso solamente lo vemos en las Sagradas Escrituras. Acontecimientos, por ejemplo, hermanos, ¿cómo sabemos la caída de Luzbella? ¿Cómo sabemos qué es lo que sucedió en la rebelión en el cielo? Cuando nosotros, hermanos, nos vamos al capítulo 12 de Apocalipsis y dice la Biblia, y yo vi al dragón que con la parte de atrás arrastró la tercera parte de las estrellas y caía al suelo. Eso es una profecía de doble cumplimiento. Porque nos está nos está revelando algo que sucedió en el pasado con la rebelión de Satanás y cómo los ángeles dejaron de ser ángeles para convertirse en demonios, pero también nos está revelando proféticamente algo que se va a cumplir en el final de los tiempos. Porque cuando se desate la gran tribulación, la segunda etapa de la gran tribulación, no solamente, hermanos, los demonios que están en la tierra serán desatados con una ira terrible, sino que hay unos demonios que están atados dentro de las profundidades de la tierra, que es que dice la Biblia que viene un ángel, desciende, se mete en el abismo, allí dice la Biblia que hay un pozo, ese pozo tiene una puerta y dice que la abre, y dentro de aquel pozo es una cárcel de demonios, y dice la Biblia que saldrán. Entonces se juntan los que están sueltos en la tierra, los que están en la profundidad del abismo, pero también los que están en las regiones celestes,
que ahí nos lo desveló, hermanos, el Espíritu Santo en la boca de Pablo cuando escribió a Efesios, que en las regiones celestes hay huestes, hay demonios que Dios no les permite descender. En la gran tribulación se unirán los sueltos en la tierra, los que están debajo de la tierra, y los que están en el segundo cielo se van, en el cosmos, que es el universo, se van a juntar todos en la tierra y desatarán la ira. Tú imagínate, hermanos, si ahora el mundo es cruel, imagínate cuando los que están en la parte de arriba desciendan y los que están en la profundidad suban. Imaginaros, hermanos, lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Pues aquí, hermanos, hay profecías que resulta que está encerrado ese misterio. Dios le dijo a Ezequiel: vete al rey de Tiro y dile, así dice Jehová el Señor. Eso era una profecía que estaba revelando una verdad presente. Esta profecía está dirigida al rey de Tiro, pero dentro de esa profecía estaba ocultando un enigma. Dios dijo en esa profecía: yo voy a descubrir, voy a desvelar a la humanidad cómo yo me sentí, y voy a desvelar cómo se me murió un ser querido. Porque endecha es una composición poética, que uno se lamenta cuando se le muere un ser querido. Por eso es que Dios le dice en el libro de Ezequiel: mira, Ezequiel, yo durante muchos años, milenios, he mantenido un secreto, nunca os dije cómo me sentí cuando se me murió un ser querido, pero te lo voy a decir. Ezequiel 28:11, y vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha contra el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Escuchen, Él no creó a Satanás. Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ser que la Biblia era único en su especie. ¿Saben ustedes que Luz Bella era único en su especie? En la Biblia hay una jerarquía angelical que son los ángeles. Por lo menos hay un arcángel, que es Miguel, porque Gabriel no es un arcángel, Gabriel es un ángel, dice la Biblia. Es el mensajero de Dios, Dios le envía para mensajes especiales. Por lo menos la Biblia vemos los serafines, también en la que son seres de fuego, que tienen 6 alas. La Biblia nos habla de querubines, que hay querubines que tienen 6 alas, hay querubines que tienen 4 alas, hay querubines con una cara y hay querubines con 4 caras. Y sin embargo, cuando habla de Luz Bella, dice: tú querubín protector. Es decir, era en la jerarquía de los querubines, era el más grande de todos ellos. Luz Bella, Satanás, antes de ser lo que era, él pertenecía a los querubines, pero es que pertenecía al rango más alto de los querubines. Porque los querubines están creados para proteger, para cuidar. Por eso es que en el Arca de la Alianza había tallado querubines. Por eso cuando el hombre pecó, la Biblia dice que puso al oriente de Edén, dice, con espadas de fuego encendido, dice la Biblia que puso querubines para guardar el camino al árbol de la vida, porque el trabajo de un querubín era proteger. Y uno se pregunta, ¿y cómo es que Dios crea seres angelicales que su trabajo es proteger? ¿Qué tenía que proteger Luz Bella en el cielo? ¿Qué tenía que proteger si no había pecado? Es que tenía que proteger y cuidar de que no hubiera una rebelión. Porque Dios todavía no ha creado a ninguna criatura que no tenga libertad de escoger. Y qué curioso, hermanos. Aquel que era el encargado de cuidar que no hubiera una rebelión, provocó una. Fue el iniciador de la primera rebelión. Y esa rebelión, hermanos, llevó a cabo que cuando Él se rebela y Dios trae un juicio, que Dios, hermanos, no le arrojó del cielo, no fue Dios, fue Miguel con sus ángeles. ¿Sabes por qué, hermanos, fue Miguel? Porque Dios no... Escúchame, hay por ahí una imagen, hermanos, que es una blasfemia. Una imagen de un supuesto Dios, Jesús, echando un pulso con un diablo. Un diablo muy fuerte y un Jesús así un poco delgaico. Eso es una blasfemia.
Porque mi Dios nunca se echaría un pulso con el diablo. No tiene nada que jugarse con él. No se mancha las manos tocando a ese holgazán. Si es que el día que lo tuvo que echar no lo echó ni él. Mandó a Miguel, dijo, échale. Y le echó Miguel. ¿Por qué? Porque Dios no puede pelear con él. Porque no hay quien pelee con Dios. Es más, cuando todo desaparezca, dice la Biblia, que con el resplandor de su venida lo va a destruir. No puede. No es rival. Nadie es rival, hermanos. Y cuando fue arrojado, hermanos, dice Ezequiel capítulo 31, he ahí un misterio. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. El día que descendiste al Seol, atención, hice hacer luto. Cubrí por él el abismo. Detuve sus ríos. Sus muchas aguas fueron detenidas. ¿Saben por qué Génesis capítulo 1 aparecen tinieblas en la creación? No es normal. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿De dónde aparecen las tinieblas? ¿Saben ustedes que el día que Luz Bella cayó, Dios cubrió toda la creación de tinieblas? Eso fue una señal de luto. Porque él en ese momento se le murió un ser querido. Y Luz Bella dejó de ser Luz Bella para siempre, para ser ahora el que conocemos, el padre de mentira, Satanás. Jehová Dios lo reprenda. Porque cuando Dios no quiere ver algo, cuando a Dios le duele algo, Dios cubre la tierra de tinieblas. Esto lo vimos en la muerte de los primogénitos, que ocurrió, hermanos, cuando la Biblia dice que pasó y todos los primogénitos de Egipto murieron. ¿Qué pasó? Cubrió la tierra de tinieblas. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? La Biblia dice que lo cubrió de tinieblas. Porque cuando Dios, mira, no hay nada que se le escape de sus ojos, pero cuando Dios no quiere ver algo, lo cubre. Porque Dios, mire, escuchen, un día podríamos hablar acerca de los atributos de Dios. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Porque dentro de los atributos de Dios conocemos el carácter y cómo Él es. Por ejemplo, uno de los atributos, Dios, ¿qué es? Dios es omnipotente, ¿verdad? Él todo lo puede. Pues Él, que todo lo puede, hay cosas que no puede hacer. ¿Por qué? Porque Él mismo se autolimita a sí mismo en sus atributos. ¿Dios todo lo puede? Sí. ¿Dios todo lo puede? No, porque la Biblia dice que Dios, es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. ¿Dios puede pecar? No. Entonces no todo lo puede. Es decir, que su omnipotencia es relativa. Están en equilibrio con su naturaleza y con los demás atributos. Entonces Dios es así. Y el día que Él cayó, cubrió la tierra de tinieblas. ¿Por qué? Porque no soportó cómo se le murió un ser querido. No lo soportó. Por eso Él es el primero en entender a un enlutado. Dios entiende el dolor de la separación. Dios te entiende. Dios entiende el dolor de una traición. Dios te entiende cuando te traicionan. Dios te entiende cuando has contado un secreto a alguien que no creías que lo iba a desvelar y vaya, le ha faltado tiempo para divulgarlo y encima se ha inventado alguna otra cosa además. Ese dolor de la traición Dios lo conoce. Dios conoce cuando un ser querido parte. El dolor que sientes, Dios lo conoce. Por eso Dios, puedes acudir a Dios para recibir consuelo porque Él te entiende. Y David levanta una endecha y mira lo que dice. Y levantó una endecha y dijo: ha perecido la gloria de Israel en las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No la anunciéis en Gad, ni deis las buenas en las calles de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no se gocen las hijas de los incircuncisos. Decía David, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si nunca hubiese sido ungido con aceite, el arco de Jonatán que no volvía atrás, ni la espada de Saúl que no volvió vacía,
Y decía David: Jonathan, Saúl, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Erais más ligeros que las águilas, erais más feroces que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, a quien os vestía de escarlata con deleites, quien os adornaba con vestiduras, con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en la batalla. Muerto Jonathan en las alturas, angustiado estoy por ti, hermano mío. Estamos viendo a alguien que no solamente se está lamentando de su amigo Jonathan, que dice la Biblia que el amor de Jonathan con él era más dulce. Ahí es una expresión, se llama expresiones hebraicas. Dice: era más dulce que el amor de las doncellas. Eras mi amigo como mi hermano. No solamente fueron cuñados, sino que es que eran como hermanos. Pero también levanta una endecha, también se lamenta de su suegro que le persiguió por 13 años y que tuvo que huir a los desiertos. Cuando él levanta esa endecha, la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan comienza a recorrer todas las ciudades. La ciudad más cercana a Gilboa era la ciudad de Jezreel. En la ciudad de Jezreel, más adelante pasarían cosas. Sería en Jezreel, hermanos, donde Jehú mandaría matar a los hijos de Acán. Sería en Jezreel donde moriría Jezabel, que hacía pecar a Israel. Será allí, en Jezreel, el encuentro de Elías y Eliseo. Pero para las buenas noticias tendríamos que esperar, porque en Jezreel vivía un niño. Segunda de Samuel capítulo 4 dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un niño de 5 años. Y cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte, dice la Biblia, la nodriza tomó al niño y salió corriendo apresuradamente. Cuando salió corriendo, ella se tropieza, el niño se le cae de los brazos, con la mala suerte de que el niño o cae mal o se golpea, pero la consecuencia es que queda lisiado de los pies. Y hay quien dice: vaya nodriza irresponsable, porque has salido corriendo. Eres una irresponsable. Yo nunca taché a la nodriza de ser una irresponsable. Ella actuó como tenía que haber actuado. Ella salió corriendo porque tenía miedo, porque lo normal es que si moría el rey, moría el príncipe y estaba muriendo toda la casa de Saúl, ella dijo: seguramente lo van a matar. Lo que sí sabemos es que si en Jezreel le cuidaba una nodriza, no tenía madre. Este niño no tenía madre. No sabemos, hermanos, si Jonatán tuvo un hijo que fue él y después la madre murió. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que le cuidaba una nodriza. Y es verdad que no puede ser una irresponsable, pero no supo manejar una noticia trágica. Cuando oyó una noticia triste, se desesperó e hizo las cosas rápidas. Y por esta causa, aquel niño quedó lisiado de los pies. Hermanos, estamos en un tiempo donde las noticias trágicas nos llegan a diario. Todos los días en la televisión, todos los días las noticias, siempre nos llegan noticias trágicas. Y empieza el año con un temporal que hace 50 años no había tenido. Y comienza el año no pudiendo trabajar bien. Y comienza el año, hermanos, miren ahora, el terremoto que está azotando. Y lo vemos a diario. Pero es que he dejado la guinda del pastel para el final. ¿Y qué es lo que está sucediendo, hermanos, con la pandemia? ¿Qué está sucediendo con este virus?
que si las vacunas, que si no tenemos ahora, que si ahora no sirven, que si están experimentando, que si ha mutado, que si hay una nueva cepa. Si no hay control, no están controlando. Y todos los días recibimos nuevas noticias. Y todas las noticias son malas. Y te pregunto, ¿cómo manejas cuando viene una noticia trágica? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo están manejando las noticias trágicas que vienen cada día a sus oídos? Cuando nosotros, hermanos, recibimos trágicas noticias y no sabemos manejarlas, alguien a nuestro alrededor queda lisiado. A veces, hermanos, nos desesperamos con las malas noticias. Quiera Dios que cuando recibas una mala noticia sepas administrarlo con seguridad, con paz. Tranquilízate, porque todavía Dios está sentado en su trono, todavía Dios tiene el control de la situación. Y cuando llega, aquel niño queda lisiado, y dice la Biblia, y este niño era Mefibosé. Esto es muy interesante, hermanos, porque saben ustedes que Jonatán no le puso Mefibosé. Ese fue el nombre que luego le puso la nodriza. Segunda de Crónicas, capítulo 8, la Biblia dice, el hijo de Jonatán se llamaba Merit Baal, no Mefibosé. ¿Sabe qué significa Merit Baal? El Señor es mi lucha. El Señor es mi lucha. Un nombre muy bonito. Pero cuando este niño queda lisiado de los pies, se le cambia el nombre. Y dice, de ahora en adelante se llamó Mefibosé. ¿Sabe qué significa? El que esparce vergüenza. De ahí en adelante, aquel principito iba a infundir vergüenza. ¿Por qué? Porque quedó lisiado, ya no andaba como los demás. Él era un príncipe lleno de lujos. Acabó siendo un mendigo. Vivía en palacio y tendría una casa en Jezreel. Vivía como un príncipe en todas sus cualidades. Dice la Biblia que le llevaron a Lo-debar. ¿Sabe qué significa Lo-debar? Sin fruto, sin comida. ¿Por qué? Porque Lo-debar era una ciudad asentada en medio de un desierto. Dice la Biblia que le metieron en la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. ¿Sabes qué era aquello? Como un orfanato. ¿Ustedes se imaginan el trauma que tuvo que haber vivido Mefibosé? A la edad de 5 años, hermanos, a la edad de 5 años, la vida de este niño le ha cambiado para siempre. En psicología, hermanos, los psicólogos usan una frase que se extrae de las matemáticas, que se llama punto de inflexión. Punto de inflexión parte de las matemáticas, que se deriva como un punto y aparte, pero los psicólogos toman esa frase para definirlo de la siguiente manera. En psicología, un punto de inflexión son esos momentos, esas situaciones, esos acontecimientos en la vida que te surgen de manera repentina y que a raíz de ahí tu vida cambia para siempre y nunca más vuelves a ser el mismo. Así es como se deriva punto de inflexión. El punto de inflexión de Mefibosé fue a los 5 años de edad. Este niño nunca podría jugar como los demás niños. Él mismo se vería, hermanos. Qué bonito sería la historia de un niño mendigo que era lisiado de los pies, pero que creció y salió de Lo-debar, del desierto, y le llevaron a palacio. Y la historia de un mendigo que se convirtió en príncipe, sería bonita la historia. Pero Mefibosé era todo lo contrario. La historia de un niño príncipe que se convierte en un mendigo. De vivir en Lo-debar a vivir a palacio
ese cambio es bueno, pero de vivir en palacio a vivir en Lodebar, ese cambio es muy repentino. De tener su nodriza, de tener a su padre, el príncipe, de tener el afecto a no tener nada, hermanos. La vida le cambia a ese niño. Ese niño era para que hubiera crecido con traumas tan grandes que ya nunca hubiese pensado en el futuro. Pero escúchenme, si algo me sorprende de Mefibosé, es que estando en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, si algo me sorprende, hermanos, es que estando viviendo en un desierto pasando hambre, no sé cómo, no me lo digan porque tampoco sé explicarlo, pero este joven comenzó a crecer. Tenía su autoestima tan alta, hermanos. Estaba tan seguro, hermanos, que a pesar del trágico problema que tenía, estaba tan seguro de sí mismo que fue capaz de echarse novia. Fue capaz de casarse. ¡Ay! Y ahí aquí el milagro, fue capaz de ser padre. Y el día que Mefibosé fue padre, ¿sabes cómo llamó a su hijo? Dice, y llamó el nombre de su hijo Micaía. ¿Sabe lo que significa Micaía? ¿Quién como mi Dios? Pero vamos a ver Mefibosé. Decir quién como mi Dios cuando vives en palacio, cuando eres un príncipe, cuando tienes todos los manjares, es fácil decir eso, pero llamar a tu hijo, a tu primer fruto, llamarle quién como mi Dios, viviendo en un desierto, como un mendigo, sin afecto, sin nada. Lo primero, escuchen, lo primero que podemos aprender de Mefibosé es lo siguiente. Lo primero que podemos aprender es esto. Es que da igual la situación que te rodee. Él tuvo un fruto y en su fruto adoró a Dios. La adoración no depende de lo que te ocurre. La adoración no está encerrada en sentimientos. Dios no ha encerrado la adoración de la iglesia. No la ha encerrado en sentimientos humanos. Hoy me siento bien, adoro a Dios. Mañana no me siento bien, entonces yo mañana no adoro a Dios. La adoración Dios no la ha encerrado en sentimientos. Tenemos que hacer la diferencia en lo que es alabanza y lo que es adoración. Alabar es diferente. La alabanza sí está encerrada en sentimientos. Por eso dice la Biblia, el que esté alegre, cante alabanzas. El que esté triste, haga oración. ¿Por qué? Porque la alabanza es una acción de gratitud que nace del contentamiento. Eso es alabar. Y a veces tenemos días tristes y pasamos por problemas y no tenemos ganas de alabar, no tenemos quizá ganas de cantar. Y eso Dios lo entiende. Por eso dice la Biblia, el que esté triste, pues que no cante, que haga oración. Que esto es maravilloso, hermano. ¿Saben ustedes que la alabanza es compartible? Cuando uno canta, lo comparte con los demás. Pero cuando uno ora, dice la Biblia que la verdadera oración es en secreto, que solamente que Dios la escuche. Con esto Dios le está diciendo, mira, cuando estés alegre, alaba, compártelo con los demás. Pero cuando estés triste, no compartas tus tristezas con nadie. Ven a mí a la oración, que en secreto yo voy a poner en prioridad tu tristeza a tu alabanza. Te atiende más Dios cuando estás triste que cuando estás alegre. Te trata Dios más con ternura. Pero la adoración es diferente. La adoración Dios no la ha encerrado en sentimientos. ¿Dónde lo vemos? Dice Abraham, a los siervos subiremos, adoraremos y volveremos. ¿De qué adoración estaba hablando? ¿De cantar una alabanza? No. ¿De qué adoración estaba hablando ahí? De sacrificar a Isaac. Y cuando hablamos de sacrificar no era simplemente matarla así y ya está. Cierra los ojos. No. Sacrificar a Isaac, ¿sabes qué era? Era igual que sacrificar a un animal. Era degollarlo.
Y Isaac no se iba a dejar degollar así fácilmente, él no lo entendía, era cosa de Abraham y Dios. Y luego era prenderle fuego, como en los sacrificios. O sea que él cuando dice adoraremos, era sacrificarle con todo lo que conllevaba esa palabra. Y digo yo, ¿sentía Abraham, iba a disfrutar Abraham haciendo eso? Tenía en la mente el camino a 3 días, durante 3 días, voy a disfrutar haciendo todo eso con Isaac. No, Abraham no era un psicópata. Ni un psicópata disfruta haciendo tales cosas. Entonces, adoración también Dios la ha encerrado en sacrificios. Cuando sacrificamos lo que más amamos por amor a Él, estamos dando un acto de adoración. Por eso en la cruz del Calvario no es el mayor acto de amor solamente, también es el mayor acto de adoración, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, en sacrificio. Por eso el mayor acto de amor fue Él, y el mayor acto de sacrificio también fue Él, y el mayor acto de adoración lo rindió Él. Cuando sacrificas lo que más amas, cuando dices, ¿sabes qué, Señor? Voy a dejar esto que no te agrada a ti, pero lo voy a sacrificar. Porque hay quien espera, hermanos, a que Dios venga y le haga desaparecer cosas. Y no, Dios te ayuda, te da la fuerza, produce. Pero la palabra, la última palabra, la tienes tú. Si hay algo que te aleja de Dios, sacrifícalo, porque no hay mayor acto de adoración. Escuchen, la adoración no es una acción, la adoración es una forma de vida. Y escuchen, mientras en palacio todo el mundo hace su vida normal, David, que es rey, que tiene todo, que por fin ha conseguido el trono después de 13 años de persecución, ya tiene los soldados que le cuidan, su guarda real, tiene su corona real, tiene todas sus comodidades, David no puede vivir. ¿Por qué? Porque hay un asunto que todavía no ha resuelto. Y el asunto que no ha resuelto es el siguiente: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y ya tenía el reinado, tenía su puesto, pero tenía una necesidad, que a menos que no la saciara, no podía seguir viviendo. Escúchenme, yo no conozco a la iglesia, y yo no soy de los que digo, bueno, esto no es para esta iglesia, no, pues si no es para la iglesia, mejor no lo digo. Yo no conozco, yo estoy predicando, y el trabajo de un predicador es sembrar semillas, nada más. Pero si hay un asunto que resolver en tu corazón, detén todo. Ya, pero es que soy predicador, no prediques. Ya, pero es que yo estoy en el coro, no cantes. Es que yo estoy haciendo este cargo, no hagas nada. No se puede. No se puede dirigir algo en el cual Dios nos ha colocado con una carga en nuestro corazón. Estoy hablando a todas aquellas personas que todavía no han decidido soltar la carga. Yo no sé para quién va esta palabra, pero si hay alguien que se siente identificado, te das cuenta que no puedes vivir más con esa carga. Hay gente, hermanos, que pretende vivir una vida cristiana con una carga tan pesada que no puede ni con ella. ¿Y sabes que Dios no te quiere así? Dice Dios, detén tu reinado, como David, para todo. Detén tu agenda, no hagas nada. Si hay algo en tu corazón que solucionar, soluciónalo primero. Porque para Dios eres más importante. Es más importante su persona que lo que pueda hacer. Dios le prefiere a usted antes que lo que usted pueda hacer para Dios. Y David detuvo todo y dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Pero si hubiese alguien
Y alguien le dice, pues sí, mira, resulta que todavía hay alguien por ahí. Y dice, ¿sí? ¿Quién es? Hombre, uno de tus siervos es Siba. Y ese era de la casa de Saúl. Bien. Traérmele. Y le dicen, oye, mira, Siba, resulta que el rey quiere hacer misericordia a alguien de la casa de Saúl. Escucha, cuando un rey hacía misericordia era honrarle. Con honores, ¿eh? Y Siba, me imagino yo, colocándose su ropa real, estirándose, entrando en palacio, hermanos, muy estirado, como diciendo, ya verás. El rey por fin me va a recompensar. ¡Qué alegría! Y le dice, ¿eres tú, Siba? Y le dice, sí. El otro que ha entrado a palacio diciendo, yo soy de la casa de Saúl. Y le dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Y el otro se queda pensando. Mira, a lo mejor es que no lo ha entendido bien el rey. Mi rey, yo soy Siba. Soy siervo de la casa de Saúl. Vale, muy bien, pero ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Y el otro no lo entiende, porque se cree que la conversación va para él. ¿Sabes por qué la conversación no va para él? Porque él era un sirviente, pero no era de la casa. Él tuvo una función ahí, pero no era de la casa. No pertenecía al linaje real. No se trataba de un jornalero, de alguien que trabajaba, de alguien que hacía las cosas por algo. No. El de la casa de Saúl era de linaje real. Tú eres un siervo, pero no eres de la casa. Porque servir no garantiza ser de la casa. Porque yo estar predicando aquí no garantiza que yo sea de la casa divina. Porque que uno cante, que uno tenga un cargo, no garantiza que sea de la casa. Porque, escúchenme bien, cuando Siba escucha y se da cuenta que él no va a ser recompensado, mira lo que dice Siba. Ah, vale, sí. Sí, hay uno, pero es un lisiado. ¿Sabes qué significa Siba? Es muy importante en la Biblia la interpretación de los nombres. Siba significa altivo, arrogante. Con razón el rey no te recompensa. Porque si hay algo, hermanos, a quien Dios no va a recompensar son a los altivos y los arrogantes. Y le dice, ¿ha quedado alguna? Hace, bueno, es un lisiado. Mefibosé. Se llama Mefibosé. Antes se llamaba Merit Baal. Le cambiaron a Mefibosé. Tú lo sabes. ¿Por qué no le das el nombre? No, prefiere decirle el defecto. ¿Por qué? Porque como sabe Siba que la recompensa no es para él, tampoco quiere que sea para nadie. Y dice Siba, si yo le digo que es un lisiado, los lisiados no van a tener parte con las cosas reales. Entonces, si a mí no me lo das, tampoco lo quiero. Eso es lo que produce un altivo y un arrogante. Si Dios no me bendice a mí, no quiere que Dios le bendiga a nadie. Si no cumples mi petición a mí, no se la cumplas a nadie. Si esto no es para mí, si yo no predico, pues que no predica nadie. Y si yo no hago esto, pues nadie lo hace. Y ese es el corazón de Siba. Y hace, bueno, es un lisiado, sacando defectos. Porque solamente los Sibas en el reino sacarán defectos a los demás. Porque cuando tengas un encuentro con Dios dejarás de ver defectos en los demás. El capítulo 5 de Isaías es un capítulo donde Isaías a todo el pueblo les dice, hay de los que beben vino, hay de los que hacen esto, hay de los que roban tierras, hay de no sé quién, hay de los otros. En el capítulo 6 se encuentra con Dios y dice, ay, pero de mí que muerto soy. Porque mientras estaba en la tierra había ay de este, ay del otro, hay el que hace... Pero cuando en el capítulo 6 se encuentra con la persona del Eterno, dice, ay, pero de mí. Como diciendo, si alguien tiene defectos en este mundo, soy yo. Y le dice, muy bien, pues al lisiado, al defectuoso, traérmele. Porque hasta que él no venga, aquí nadie come. Y me imagino la escena, hermanos, carros reales, entrando en Lodebar,
algo histórico, nunca había sucedido esto. Nunca había sucedido esto. Pero todo llega. Escúchame bien, estoy lanzando semillas y voy a terminar. Nunca había sucedido. Pero todo llega. Hay quien dice, nunca va a pasar, tranquilo, que todo llega. Señor, ¿cuándo me vas a cumplir la petición? Tranquilo, todo llega. Señor, ¿hasta cuándo? Tranquilo, todo llega. Y cuando entraron allí y vieron a Mefibosé, ¿eres tú Mefibosé? Sí, el rey te manda a llamar. Algo histórico, hermanos, nunca había sucedido. Pero todavía el rey sale por Lodebar, buscando a aquellos que están lisiados. Porque no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Te ama tanto Dios que todavía sale a buscarte. Imagínate la escena cuando viene Mefibosé, que no sabe ni para qué le han enviado a palacio. Cuando entra, lo primero que hace es que se tira y se postra al suelo. Y le dice David, ¿eres tú Mefiboset? Y él dice, tu siervo. Fíjate la diferencia. Levanta tu cabeza, porque hoy es día de misericordia. Y le dice, ¿acaso, Señor, si soy un perro muerto? Eso era una expresión hebrea que era compararse con lo más bajo. ¿Cómo que me vas a bendecir a mí? ¿Cómo que vas a tener misericordia de mí si soy el ser más despreciado? Y dice David, precisamente porque te sientes así, te sentarás a mi mesa todos los días. Porque Dios humilla a los altivos, pero da gracia a los humildes. Y el día que se sentó en la mesa Mefibosé, se sentó el rey, sus hijos que eran príncipes, y con ellos el lisiado. Pero como estaba sentado nadie veía los defectos, porque el mantel de la gracia cubría las piernas a todos. Y sentados en la mesa todos eran príncipes, y bajo la cobertura de la gracia de Dios todos somos iguales. Quizás hay muchos que se sienten como Mefibosé, tranquilo, que todo llega. Este sería la primera parte del mensaje y no quiero seguir, porque no quiero cansarles, porque yo quiero otro día estar con ustedes. Gracias por haberme invitado en esta tarde. Les he compartido lo que he sentido en mi corazón. En otra ocasión, hermanos, seguiremos compartiendo este tema maravilloso, donde hay preciosas semillas, de la cual podemos aprender de Mefibosé. Que Dios os bendiga muchísimo y espero haberos hecho bien esta tarde. Adelante, pastor.